Muy buenos días a todos ustedes y gracias otra vez por acompañarnos en el estudio del capítulo 5 de la Epístola de Santiago. Recordando que Santiago escribió más o menos esta epístola en el año 45, alrededor del año 45. Pablo recibió la visión, la revelación del Evangelio, la última revelación, la completa revelación del Evangelio en el año 36, 37, 38, más o menos. Pero demoró bastantes años. Él estudió, analizó esta revelación porque en cierta forma, digamos, en una forma definitiva, contradecía el criterio que había en el Antiguo Testamento respecto de la función de la ley y respecto de la función del Mesías. Así es como él era un doctor de la ley, entonces tuvo que desaprender muchísimas cosas para poder valorar, asimilar la revelación que el Señor le dio cuando estaba en los desiertos de la zona esta de Damasco y Siria. Por esto es que demoró tantos años en escribir esta revelación, de tal forma que Santiago no tuvo contacto con esta revelación sino a partir del año 52, 53, que más o menos se calcula que escribió la primera epístola San Pablo. Mientras tanto, vivían con la revelación que tenían hasta ese entonces los cristianos, que era la revelación que Dios le dio a Moisés, la ley, y sumada a la realidad de que el Mesías había venido y que ese Mesías era Jesús. Entonces, basada en ese conocimiento que tenía, Santiago escribió esta epístola. Por esto es que contradice bastantes puntos de las epístolas de Pablo. No es que no estaba inspirado Santiago, sí estaba inspirado, pero recuerden el año. Está escrito, para mi entender, esta epístola, para hacer entender, como estudiamos la última vez, la función de la ley, que es condenar, porque esta epístola es bien condenatoria, excepto el capítulo 5, que tiene unos aspectos, pero no trata prácticamente de la ley, trata de otros aspectos. Y entonces, concluyendo esta pequeña reflexión, es si usted quiere vivir el Evangelio como debe ser vivido, las epístolas de Pablo. Si quiere todavía vivir ligado al Antiguo Testamento, la epístola de Santiago está bien. Pero no olvidemos que siempre el Antiguo Testamento condena. Es un ministerio, como Pablo lo llama, ministerio de muerte, de condenación. El de Pablo, el del Nuevo Testamento, el del Nuevo Pacto, es el de vida y es el ministerio del Espíritu Santo. Bueno, de todas maneras, repito, el capítulo 5 ya no trata tanto de la ley, sino de otros aspectos que normalmente también los cristianos ahora pueden creer, los cristianos que siguen el Evangelio de Pablo, pueden creer con las excepciones que vamos a tratar de analizarlas. En los primeros versículos del 1 al 6 del capítulo 5 hablan sobre el destino trágico de los ricos, el destino de fracaso de los ricos. Oigan ahora, ricos, lloren y lamentense a causa de las desgracias que les vendrán. O sea, para Santiago y en general para los cristianos de aquella época, los ricos no tenían mayor opción de salvación. El versículo 2, porque el oro y la plata de ustedes se han corroído, sus vestidos están apolillados, se han corroído su oro y su plata para testimonio contra ustedes. Además, el fuego consumirá sus carnes en los últimos días. Es un destino muy trágico, pero está hablando de los ricos que vivan en el fin del tiempo. Claro, para ellos, para los cristianos en general, el fin del tiempo estaba por ahí ya, porque creían que la siguiente obra de Jesús, como no entendían bien realmente, no es verdad, entonces la siguiente obra de Jesús era simplemente venir a cumplir el cometido por el cual se prometió que el Mesías vendría a reinar en Israel. Entonces, por eso ellos están viviendo los últimos días. Igualmente Pablo
30 años después, también pensaba que vivía en los últimos días y así escribió a sus epístolas. En eso no hay ningún problema. El problema está en qué evangelio se cree. Versículo 4. He aquí, ustedes, los ricos, ¿no es cierto?, sobre todo de los últimos tiempos, han defraudado el jornal a los obreros, a estos, a los que ciegan sus campos. Y el clamor de los segadores ha llegado hasta el Señor de los ejércitos. 5. Han vivido en placeres en la tierra. Han sido glotones y han alimentado sus cuerpos como para el día de la matanza. Han condenado y asesinado al justo, y nunca, a pesar que éste nunca la resistió. Entonces, esta es la primera porción de este capítulo 5, está hablando del destino de los ricos. Esto es de la inutilidad, de la terrible equivocación buscar en esta vida la riqueza. No quiere decir que no haya que trabajar, hay que trabajar, pero realmente no es necesario buscar la riqueza, hay que vivir con lo que uno tiene. Si Dios le da con abundancia, vivir mejor. Y si Dios les da con modestia, vivir con modestia. Y el punto básico es que los ricos, los del último tiempo, van a abusar de los pobres. Y esto se ve, es patético, patente actualmente. Lo que hacen los ricos del mundo, no olvidemos que creo que el 1% de la población, o menos, una fracción de 1% de la población mundial, tiene el 99% de la riqueza que hay en el mundo. La riqueza mundial está completamente concentrada en pocas manos. Y esto es lo que se quiere hacer en todo país. Este es el proceso que está siguiendo, comandado por Estados Unidos. Concentrar la riqueza en pocas manos. Pero lo que se está buscando es caminar en un camino de fracaso que lleva a la muerte, como estamos acabando de leer. Ahora, el otro punto que trata va del 7 al 12. Dice, hermanos, sean pacientes hasta la parusía. Es importante entender la palabra parusía, que está traducido como venida. Ahí está citada 2 veces en este capítulo. El nombre Jesús no está citado una sola vez. La parusía 2 veces. Porque Santiago tenía otro concepto de la función de Jesús. No era el salvador del pecado. A pesar que más abajo sí dice algo muy, muy por encima, pero estoy hablando del pecado de esa semilla que heredamos de Satanás, del mal que vino desde Adán. El mal que está sembrado en nuestra mente, y Jesús en Mateo 15 lo describió claramente diciendo que todo mal sale de la mente de la persona. Bueno, entonces, la parusía, repito, es una palabra que yo no la he traducido. En nuestras versiones bíblicas en español está traducido como venida. Pero hay otra palabra también hay varias palabras, pero una de las más usadas para la segunda venida de Jesús es erjomai, que es una venida en que usted imagínese que está en la puerta de una casa y desde la esquina o de 2 cuadras para allá está viniendo ver a una persona. En cambio, la parusía es diferente. La palabra parusía quiere decir una venida súbita, una presencia súbita. Por ejemplo, usted está en un cuarto y súbitamente aparece en la puerta una persona. Esa es parusía. Esta es la gran diferencia que existe en la Biblia sobre la parusía de Jesús y la venida de Jesús. La parusía de Jesús es a la que se refiere Santiago. Y la venida de Jesús es a la que se refiere Apocalipsis 19 desde el 11 en adelante. Ese es erjomai, esa es venida de Jesús, pero uno va a ver a la distancia que Él viene. Por eso refiere ahí en Apocalipsis 19 desde el 11 en adelante que un ejército del cielo viene, Jesús montado en un caballo a la cabeza. En cambio, en la parusía simplemente es súbitamente, como si apareciera en la puerta de una habitación, súbitamente. Esa es la parusía. La parusía es antes, si ustedes estudian detenidamente Mateo 24, es antes, y por supuesto la segunda venida de la descrita en Apocalipsis capítulo 19, desde el 11, es la
venida, la segunda venida. La parusía es la presencia de Jesús. Va a llevar a los, como leemos en 1 de Tesalonicenses 4, va a llevar a los creyentes, a los muertos y a los vivos. A los muertos los resucita y a los vivos los transforma. Entonces, a esto se refiere Santiago. O sea, ellos creían eso. Por eso él escribe parusía. Otro punto dice, ustedes hermanos, sean pacientes hasta la parusía del Señor, tal como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, que aguarda con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así es que el labrador trabaja, espera la lluvia temprana cuando sembró y la lluvia tardía antes de la cosecha. Se han hecho muchas aplicaciones, pero realmente en esta epístola no está refiriéndose a ninguna aplicación espiritual, sino poniendo como un ejemplo de la paciencia del agricultor que cultiva su campo basado en las bendiciones de la lluvia y que espera la cosecha, así mismo esperando la última lluvia para que ayude a madurar completamente el grano o su fruto, ¿no? El 8, así que sean pacientes como este labrador y fortalezcan sus corazones, porque la parusía del Señor está cerca. Aquí la palabra cerca también es interesante, es la misma que está en Apocalipsis 1, cuando también dice que el Señor está cerca. Pero cerca es en el sentido de que empieza, déjenme tratar de orientar bien mis ideas para explicarles bien. Es un proceso, la palabra cerca aquí consta de un proceso. Cuando empieza la primera etapa de este proceso, no se detiene. Vendrá la segunda y vendrá la tercera. A esto se refiere. La parusía del Señor está cerca. O sea, el proceso está en marcha, quiere decir. No quiere decir que va a venir enseguida en el siguiente minuto, sino que se inició el proceso y que el proceso está en marcha. Entonces hemos entendido bien estas dos palabras, parusía y está cerca. Versículo 9. Hermanos, no murmuren los unos de los otros para que no sean juzgados. Miren, el juez está a las puertas. Perdón, creo que debo explicar un poquito más parusía. Está en muchos pasajes de la Biblia la parusía. Y está escrito parusía. Ahí uno puede entender claramente de que la parusía es diferente a la segunda venida de Jesús. La parusía es intempestiva, como ladrón de medianoche. En cambio, la venida de Jesús, el Jomai, la segunda venida, es una venida colosal. Viene con todo tipo ¿cómo diríamos? De señales, de prodigios, de eventos sobrenaturales, sobrecogedores. De tal forma que a nadie va a pasar desadvertida la segunda venida. En cambio, la parusía viene, repito, como un ladrón en la noche, sorpresivamente. Y asimismo, como un ladrón en la noche, no es notado cuando se va y no se sabe cuándo ha venido. Porque justamente el éxito del ladrón está en no hacerse notar cuándo o a qué hora ha venido en la noche. Solamente se sabe que ha venido al día siguiente cuando la persona ve que sus bienes en su casa han desaparecido. Ahora sigue aconsejándoles como preparación para la parusía, para esta venida intempestiva, secreta de Jesús. Dice en el versículo 9, hermanos, no murmuren los unos de los otros, para que no sean juzgados. Aquí, para él, todavía los hermanos, como tienen que guardar la ley, están sujetos a juicio, de tal forma que si no rompen la ley, no son juzgados. Pero nosotros sabemos muy bien que Jesús, con toda claridad, explicó y reveló en Juan 5, que todo el que tiene fe en él no va a ser juzgado, ha pasado de muerte a vida. Entonces, tienen que ir notando estas grandes diferencias para que cuando lean o enseñen acerca de Santiago, expliquen que se trata de qué es lo que pasa a los que siguen el pacto antiguo. Esto es, la ley la tienen como para obedecerla y ser aceptados por Dios. Esto es, poderse acercar a Dios. En cambio, en la fe se recibe el Espíritu Santo y ya está unido el cristiano con el Espíritu Santo, con Dios, pues está aceptado.
Y entonces dice, miren, no se juzguen porque el juez está a las puertas. O sea, siempre, en cambio, repito, para el de la fe no hay el juicio, el juicio condenatorio, vamos a decir así. El 10, hermanos, tomen como ejemplo a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Fíjense que tenemos por bienaventurados a aquellos que sufrieron, a estos profetas que sufrieron con la paciencia de Job. A Job, el Señor, al fin, cuando soportó muchas pruebas, le atendió. Y el Señor le atendió porque es misericordioso y compasivo a Job. Entonces, pone el ejemplo de Job, pone el ejemplo de los profetas que o sea, la paciencia, él habla, está cerca, pero habla de paciencia. Repito, porque se trata de un proceso que tiene etapas, por eso está aconsejando la paciencia. Si cerca significaría lo que nosotros entendemos, ya mismo, ¿para qué se necesita la paciencia? Es importante también tener presente, ¿no? El versículo 12. Y sobre todo, hermanos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino sean sus palabras sí, sí, no, no, para que no caigan bajo juicio. Otra vez, él está hablando a personas, repito, a personas que todavía no entran en el nuevo pacto, a pesar de que creen que Jesús es el Mesías, porque no han recibido, no han entendido, no conocen todavía la revelación del Evangelio que Jesús le dio a Pablo, porque Pablo todavía para ese año 45 no había escrito la revelación. Muy bien, vamos al capítulo, a los versículos 13 al 18. Entonces aquí ya son las advertencias. Paciencia para la venida, la presencia de Jesús. Paciencia porque está cerca. Esto es un proceso que requiere proceso. Tiene etapas, pero que requiere paciencia. Y es justamente lo que venimos viviendo nosotros. Y también el otro punto es que no se juzguen ni critiquen ni hablen mal unos de otros. Luego del 13 al 18. Si alguno de ustedes se encuentra en aflicción, ore a Dios. O sea, durante ese tiempo de espera, el que esté enfermo, dice, o esté en aflicción, ore a Dios. Si alguno está alegre, cante. En otra versión dice cante salmos, pero en el griego dice cante, pero es realmente cante salmos, que esos eran los cánticos que ellos entonaban en la iglesia primitiva. El 14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los ancianos de la congregación. Y ellos oran a Dios y él únjale con aceite de olivo en el nombre del Señor. Y la petición de fe sanará al enfermo y nuestro Señor lo restaurará. Y si ha cometido pecados, el Señor ya hizo remisión de ellos. Bueno, vamos a analizar un poquito esto primero. Dice, si están en aflicción, oren. Si están alegres, canten. Si alguien está enfermo, él no tiene que orar directamente. Le dice, llame a los ancianos y que ellos oren a Dios y además le unjan en el nombre del Señor. Y la petición de fe. Realmente quisiera poder explicarme con claridad esto para no crearles confusión. Sí, hay que orar con fe, pero la fe que ya existía en esos días en Pablo era la fe de Jesús, la fe que no se centraba solo en la confianza, porque la fe que se centra solo en la confianza se utiliza para orar. Esa fe es confiar en que Dios me va a oír mi petición. Pero la fe de Jesús es vivir de la palabra de Dios. Nosotros vivir de la fe de Jesús. Esto es de la palabra, de su historia, de las instrucciones que cada día le daba el Padre a Jesús. Esa es la historia de él, especialmente de la cruz. Para nosotros es dada esa fe. Es la fe que trae el Espíritu Santo. Esta otra fe, la que es confianza, no trae el Espíritu Santo. Esta diferencia tienen que entender. Ustedes van a ver que el Espíritu Santo es dado a una persona solamente cuando escucha la historia de Jesús. Así leemos
en Hechos 10, que es la primera vez que se dio el Espíritu Santo, aparte el Pentecostés, que ese es otro proceso, ¿no? Y luego en Gálatas 3 y así en otras partes del Nuevo Testamento leemos que el Espíritu Santo viene al oír la palabra de Jesús. Así dice también Romanos 10, 17, creo que les expliqué ya, pero voy a repetirla. Dice, la fe viene por el oír. Y luego explica, ¿qué hay que oír? El oír la palabra de Dios. Entonces, como les dije la otra vez, imaginemos entonces que un tubo, este tubo es la palabra de Dios, específicamente la historia de Jesús. Cuando la historia de Jesús lo estoy oyendo, entonces por el hueco del tubo, ilustrando, ¿no?, viene la fe. Y la fe es un fruto del Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo, leemos en Gálatas 5. Entonces, en otras palabras, el Espíritu Santo viene al oír la historia de Jesús. En cambio, la confianza está para orar, para hacer la diferencia, no llamar la fe, sino confianza, aunque en el Antiguo Testamento era la fe, ¿no? Pero la confianza no trae el Espíritu Santo. Entonces, esta distinción hay que tener presente. Y dice, bueno, el 16, por lo tanto, reconozcan unos a otros sus pecados. Está hablando, en nuestra visión dice, confiésense unos a otros los pecados. Sí, y oren unos a otros los pecados. Pero el punto que aquí hay que recalcar, dice en el versículo 15, la petición de fe sanará al enfermo, y nuestro Señor lo curará. Y si ha cometido pecados, el Señor ha hecho la remisión de estos. En nuestras versiones, porque realmente los traductores no han llegado a creer que cuando Jesús subió a la cruz, subió llevando nuestros pecados, conforme Dios explicó, advirtió en Isaías 53:6, como Juan el Bautista igualmente anunció al pueblo, este es el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Y como Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice literalmente que llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz. Esto es lo que está diciendo Santiago. Nuestro Señor lo restaurará. Y si ha cometido pecados, el Señor ha hecho remisión. Esto es un pasado, un acto pasado. Ha hecho remisión. Esto es un acto pasado. En nuestras versiones está, lo perdonará, como si fuera un acto futuro en respuesta a la fe. Bueno, el versículo 16 dice, por lo tanto, reconozcan unos a otros las transgresiones y oren unos por otros, de manera que sean curados muchos. La oración del justo es eficiente. Todavía cultiva el término fe en ámbitos de la confianza en Dios. El 17. Elías fue un hombre similar. Este es el ejemplo de confianza, pero en el Antiguo Testamento también se lo tenía como fe. Elías fue un hombre similar a nosotros y oró para que no lloviera. Y no llovió 3 años y 6 meses. 18. Y oró de nuevo, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Muy bien, entonces, el último punto que queremos enfatizar es entonces que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la fe es más que confianza, es la presencia del Espíritu Santo en una persona, resultado de oír con atención, de retener en los pensamientos la historia de Jesús, especialmente la de la cruz. En el Antiguo Testamento, la fe más bien está en el ámbito de la confianza, que se confía en que Dios escuchará las oraciones. Espero que ustedes saquen provecho de este estudio que hemos hecho de Santiago y que hagan las diferencias que existen entre el nuevo pacto, como está desarrollado, explicado en las epístolas de Pablo, y el pacto antiguo para los cristianos de la iglesia primitiva, que todavía están en el marco del Antiguo Testamento, o sea, en el marco de la condenación, y que para salir de esa condenación tienen que obedecer la ley.
tendrán entonces presente esto y que Dios los bendiga en este nuevo año a ustedes y a sus familias. Y gracias.